La movilidad no se entiende sin aquellos que la diseñan y la planifican. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos, todas esas infraestructuras que utilizamos a diario han sido pensadas y trabajadas durante años por auténticos profesionales. Y hoy tenemos aquí con nosotros a uno de ellos, a Julio Rodríguez. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y también es doctor en planificación de destinos turísticos y muchas cosas más, profesor de universidad, fue decano del Colegio de Ingenieros. No me como el podcast diciendo el largo currículum que tenemos del profesional que hoy tenemos la suerte de contar con él. Julio, bienvenidos al podcast. Hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que con esta presentación solo nos queda preguntarte, pues bueno, has formado parte de equipos que han planificado y diseñado infraestructuras absolutamente claves para este archipiélago. ¿Podrías describirnos la evolución de las infraestructuras que ha tenido Canarias pues, en las últimas décadas? Pues efectivamente, yo he tenido la fortuna de que terminé la carrera prácticamente a finales de los 80, con lo cual he podido participar en buena parte del desarrollo de alguna manera, en proyectos o durante la ejecución de las obras de las más importantes infraestructuras, porque si una cosa caracteriza al colectivo de ingenieros es que trabajamos en grupo y realmente por eso somos bastante anónimos, porque no hay grandes figuras en el sentido de, bueno, pues este es el autor, aquel es el no sé cuánto, aquí todos trabajamos y entre todos tratamos de mejorar el producto. No tiene color las Islas Canarias de los años 80 con las Islas Canarias de hoy. Sí me gustaría recordar en este momento a un ingeniero de caminos que ya falleció, que se llamaba Adolfo Hoyos Limón Gil, que allá a principios de los 90 era director general de carreteras del gobierno de Canarias. El consejero era Ildefonso Chacón y recuerdo que en un aeropuerto era el de Lanzarote, yo era muy jovencito, claro, recién salido, me dijo una cosa y es que se había tomado una decisión eh, política de que Canarias necesitaba para su desarrollo la ejecución de grandes infraestructuras. O sea, tenemos que acostumbrarnos a saber que las decisiones no las toman los técnicos. Los técnicos hacen los análisis y facilitan la información para que los políticos decidan. Y aquel señor, que era ingeniero de caminos, y luego se convirtió en político porque llegó a ser consejero en el Cabildo de Tenerife, me dijo aquella máxima que me ha acompañado desde entonces. Y esa evolución que ya, bueno, los que la han vivido han dicho que es absolutamente, es un cambio absolutamente, un salto cualitativo y cuantitativo enorme para el desarrollo de Canarias, porque al final estas infraestructuras o estas grandes infraestructuras no solo generan cohesión social, sino generan economía, generan desarrollo. ¿Destacarías de todas estas inversiones y desarrollos algunas infraestructuras clave o desarrollos claves que han tenido impacto en aquel momento para el futuro de Canarias y hoy el presente de Canarias y que a lo mejor no valoramos lo suficiente? Efectivamente, tienes toda la razón. Una de las máximas es que el transporte no es un fin en sí mismo, ¿no? El transporte tiene que responder a una necesidad, en principio una necesidad social que la población vaya demandando en cada caso, ¿no? Decidir infraestructuras más importantes unas que otras, hombre, pues si hacemos un brevísimo análisis, distinguiríamos quizás en lo que sería la movilidad insular dentro de cada isla, ¿no? Donde básicamente son las principales carreteras que hay, pero también tenemos que hablar de la movilidad interinsular, que está muy, muy bien, y el desarrollo de los distintos puertos que poco a poco, no solo los puertos del Estado, sino los puertos de la comunidad autónoma, han ido mejorando. Algunos todavía quedan por mejorar, incluso es posible que sea bueno que se construya alguno más o que otros se cambien de posición. O sea, todavía no está, el esquema no está perfectamente acabado. Pero sí que es verdad que hoy por hoy tenemos una infraestructura muy cómoda para movernos entre las islas. Y por último está la conectividad con el exterior, fundamental. Entonces, cónchale, hombre, yo estoy muy orgulloso de haber participado en el proyecto de ampliación del Puerto de la Luz, que lo hicimos a finales de los años 90 y que tardó 20 años en ejecutarse, y es el que ha servido de base para que hoy tengamos el Puerto de la Luz que tenemos.
Eso en cuanto a conectividad con el esto. Y lo que supuso el desarrollo de ese puerto para toda la capital, para toda Aquello la fue una isla. maravilla, porque estábamos haciendo un plan director y de repente se dieron las circunstancias y me dijeron, Julio, cambia, y en vez de plan director lo vamos a convertir en proyecto básico de ampliación. Bueno, yo era jovencito y me tocó trabajar unos cuantos fines de semana, pero se dieron las circunstancias, Madrid, Canarias, para que aquel documento se pudiera tramitar. Y se aprobó y se obtuvo una declaración de impacto ambiental que sirvió de base para la ejecución de las obras que ya están prácticamente culminadas. Dentro de las islas, hombre, pues yo destacaría como visión todas esas obras que están en torno al eje transinsular de infraestructuras del transporte, que fue una idea que tuvo un presidente canario, Adam Martín, presidente, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, y que realmente ha servido para estructurar la programación de las obras a ese nivel. Me voy a quedar con todo lo que has dicho, con dos cosas igual muy visuales para la gente que nos va a escuchar. Y es que comenzabas diciendo que las decisiones las toman determinados políticos siempre asesorados por los profesionales, y acabas de terminar esta respuesta hablando de una gran decisión política del presidente Adam Martín de diseñar ese eje transinsular que lo que pretendía hacer es la ficción de un territorio continuado en un archipiélago absolutamente fragmentado por mar y por aire. Y este eje transinsular, que no mucha gente lo conoce, pues al final lo que venía a ser es esa ficción de territorio continuado, pudiendo ir desde el Hierro hasta la Graciosa por tierra, mar y aire, ¿no? Y es verdad que ahora estamos en un momento histórico de la movilidad, de la conectividad, de las infraestructuras, donde la sostenibilidad y el impacto medioambiental empieza a tomar además muchísimo más importancia, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar que te tengo aquí para preguntarte cómo se conjugan esos intereses de estos grandes proyectos que son absolutamente necesarios para el desarrollo, para la cohesión social, para todo, para que podamos vivir como vivimos y seguir viviendo cada vez mejor, con la protección del medio ambiente, con la sostenibilidad, la reducción de emisiones. ¿Cómo se conjugan estos dos grandes intereses que te acabo de exponer? Bueno, es cierto que a lo largo del tiempo, en algunas ocasiones, sobre todo en algunos episodios, pues los que nos hemos dedicado al proyectar y construir grandes infraestructuras, hemos de alguna manera sido víctimas de algunos ataques o atacados por determinados grupos que nos tachan de insensibles ante las cuestiones medioambientales y nada más lejos de la realidad. Vamos, hoy por hoy primero que la propia normativa nos obliga desde el año 95 al menos y antes, pero ya desde el año 95, a incluir estudios de impacto ambiental y declaraciones, pero es que además está dentro del ADN del ingeniero, en este caso del ingeniero de caminos, esa sensibilidad con el medio ambiente. Y claro, además ahora se une a que ya hemos cumplido las necesidades básicas y ya estamos haciendo más que infraestructuras de impulsión, que era la que hacíamos hace 30 años, estamos haciendo ya más infraestructuras de acompañamiento y mejoras, recualificaciones de las ya existentes. Tenemos un cuidado, o tratamos de tener un cuidado exquisito con las afecciones medioambientales en la medida de lo posible, eliminándolas, si no eliminándolas, disminuyéndolas en lo posible y si no fuera posible, pues estableciendo medidas compensatorias. Tenemos una cosa, ya estamos en el año 2025. Las Islas Canarias están bien ordenadas. Todas tienen sus planes insulares. Gran Canaria en particular, donde estamos en este momento, pues está muy claro cuál es la zona agrícola, cuál es la zona industrial, cuál es el área metropolitana, cuál es la ciudad turística y cuál es la enorme porción de isla. Quizá podía ser mayor, pero es muy grande como reserva de la biodiversidad y a nadie se le ocurre poner una autopista por mitad de la esto. Ahora van a venir muy pocos corredores nuevos. En materia de carreteras, prácticamente ninguno. Creo que quedan alguna variante. Vale, pero que son mejoras de zonas antropizadas, básicamente, no se abre camino nuevo. Estoy pensando básicamente en la variante de la carretera para el norte, que va a mejorar considerablemente a todos los residentes de la zona y la afección al medio ambiente, a mi juicio, bastante limitada.
Y estamos hablando también de la mejora de la carretera al sur con lo que es, con la conocida como tangencial de Telde, bueno, que tiene sus dificultades porque no es un proyecto fácil. Pero más allá, estoy pensando en la Canaria, pero en el resto de las islas pasa lo mismo, ¿no? En Lanzarote pues se va a hacer algo maravilloso, que es tratar de desviar una carretera que se construyó a principios de los 90, que partió el pueblo de Tías por la mitad, y ahora se va a utilizar la circunvalación de Puerto del Carmen para que parte del tráfico no tenga que atravesar el pueblo de Tías. O sea, se está mejorando la calidad de vida de las personas actuando sobre las carreteras existentes. Quizás tenemos un reto importante en la implantación de los trenes, ¿no? Los trenes van a ser unas horas muy importantes. Yo conozco bastante bien el proyecto del tren de Gran Canaria, no tanto el proyecto del tren de Tenerife. Y sí que es verdad que el proyecto del tren de Gran Canaria lo tenemos que ver con muy poco reparo desde el punto de vista medioambiental, porque el 51% va subterráneo, va en túnel, y el otro va muy pegadito a la carretera de la Gran Canaria 1, ¿no? De la carretera que va para el sur. El problema más serio quizás, qué hacer con todos los excedentes de tierra que va a salir de esa tierra, pero para eso, de esos túneles, pero para eso ya están un montón de gente pensando dónde ponerlos y qué hacer con ellos, que también es riqueza, porque bueno, todo se puede reutilizar. Me quedo con varias cosas que has dicho muy importantes y es como que en el ADN de un ingeniero de caminos está el que los proyectos pues cuiden del medio ambiente, que sean útiles pero que de alguna manera generen el menor impacto posible. Y te iba a preguntar precisamente por los grandes retos en cuanto a movilidad que tiene Canarias. Entiendo que el tren es uno de ellos, ¿no? Es decir, esos retos de movilidad y esas infraestructuras que pueden cambiar de alguna manera la movilidad en las islas, ¿puede ser el tren una de ellas? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la movilidad no solamente son las infraestructuras, ¿no? La movilidad básicamente está compuesto de tres aspectos. Uno que serían las infraestructuras, otro serían los vehículos y otro sería pues el servicio que se presta, ¿no? Tenemos en Canarias, para bien o para mal, nos hemos acostumbrado a disfrutar de hipermovilidad. O sea, uno va a un puerto, al puerto de Agaete, para ir a Tenerife, y se encuentra que, oye, que hay mucha gente que diariamente va de Las Palmas a Tenerife, o de Gran Canaria a Tenerife, o si uno coge un avión para ir a Fuerteventura, como no tenga billete de vuelta, se queda a dormir allí. Lo mismo, a nadie le asusta ir a darse un baño a Playa del Inglés. Ya, nos movemos mucho. Eh, Tenemos que aprender a movernos, también es verdad, ¿eh? Tenemos que, digamos, nosotros mismos como sociedad tenemos que empezar a administrar nuestra movilidad. Y eso va con distintas formas de organización de la sociedad, el teletrabajo, el que trabajar cerca del lugar donde resides. Hay mil cosas, ¿no? Por supuesto, en los modos de transporte, o sea, utilizar menos el vehículo privado y más el transporte colectivo. No he dicho público, he dicho colectivo. Si es público, bueno, pues mejor, es algo que el sector público pone a disposición de la sociedad y si se puede utilizar también. Pero hombre, en la medida que podamos ir 4 o 5 hablando dentro de un coche, en vez de ir en 4 coches, hablando por el móvil entre nosotros, oye, pues quitaremos coches de la carretera, menos energía que gastamos, menos emisiones. El tren, el tren, vamos, yo doy ferrocarriles en la Universidad de Las Palmas y los alumnos me preguntan que si es bueno o malo el tren de Gran Canaria. Bueno, participaste en la redacción Bueno, del... por desgracia o por suerte, desde el planeamiento inicial, o tuve la suerte de participar en algún proyecto constructivo, incluso me tocó hacer la revisión del plan O sea, que territorial. sabes perfectamente de lo que hablas y tienes una opinión Tengo mi formada opinión, sobre pero creo que cada cual tiene que tener la suya. Entonces yo a los alumnos cada año lo que le hago es le doy los datos y que cada uno diga si es bueno o es malo. Lo único que les digo es, si hubiera tren, yo lo cogería. Ahora, ¿que va a ser una lata construirlo? Va a ser una lata construirlo. Especialmente, bueno, en algunos tramos, en otros ni nos vamos a enterar, pero va a ser una lata construirlo. ¿Que va a ser costoso o que va a costar conseguir esa financiación? Sí.
Yo lo que sí que confío, y ahí sí que creo que estamos de enhorabuena a que el gobierno de Canarias se haya implicado, es a que se hagan las cosas bien. Tenemos ejemplos que todos tenemos en la cabeza de proyectos que no son tan difíciles, que llevan retrasos de 8 o 10 años. Y si me permite poner el ejemplo, yo nombraría la Metro Guagua en Las Palmas. La Metro Guagua es un proyecto complejo, pero si se hubiera planificado bien desde el principio y se hubieran hecho los proyectos desde el principio, ya los tendríamos todos más o menos hechos. ¿Qué ocurre? Que allí con 100 páginas, literalmente, se fueron, consiguieron un préstamo de 100 millones de euros y se tiraron a la piscina diciendo que en breve tendríamos Metro Guagua. Cónchale, ni se acordaban que había un barranco debajo de Bravo Murillo, ni se acordaban de un montón de cosas. Entonces, oiga, las cosas hay que hacerlas con fundamento. La financiación de la Metro Guagua se quedó cortísima. El objetivo de terminar la Metro Guagua, pues yo no sé cuándo se acabará, sinceramente. Ahora dicen que para el año 28, otros que para el 29. Sí, de hecho, lo de la Metroguagua se planifica en un momento histórico en el que Santa Cruz de Tenerife opta por un tranvía y Las Palmas de Gran Canaria opta por la Metroguagua precisamente porque era más barata de ejecutar y más rápida de poner en servicio. Sin embargo, el proyecto, como bien dices, pues no ha ido como ellos nos han vendido, ¿no? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de ciudadano, esto crea desafección de la ciudadanía de estas grandes infraestructuras que muchas de ellas son absolutamente necesarias, pero que la ineficiente ejecución hace que la gente pues no las apoye todo lo que debería. Bueno, esto evidentemente crea hartazgo, ¿no? Y los vecinos, los que se ven realmente afectados porque tienen calles cerradas y obras abiertas durante años, pues dicen, ¿y esto para qué, no? Y luego resulta que, claro, te gastas un dinero para una cosa que luego dicen que es para otra. Sí que puede haber cierta desafección. De todas maneras, yo creo que poco a poco todos los miembros de la sociedad canaria estamos modificando nuestra conciencia. Bueno, la conciencia ya la teníamos modificada, ¿no? Hace unos años se decía que teníamos conciencia ecológica y comportamientos antiecológicos. Yo creo que esto poquito a poco, claro, las nuevas generaciones ya vienen más aprendidas. Entonces, poquito a poco esa conciencia ecológica también se está materializando en los propios hábitos. El que haya un gestor malo no quiere decir que la ciudadanía o que la gente no vaya a coger la Metro Guagua cuando esté funcionando. Claro que no. Y me quedo con esa palabra que además la dijiste también con la infraestructura del tren y es, les doy los datos, opinen ustedes sobre este proyecto, pero yo si hay tren lo voy a coger. Y esto enlazo con lo que acabas de decir sobre pues la educación, la divulgación, el cambio de mentalidad. Y es que es verdad que tenemos que cambiar la mentalidad, es verdad que tenemos que hacer divulgación, concienciación de formas sostenibles de movernos, pero también es verdad que muchos de nosotros, que se supone que tenemos que cambiar la mentalidad, nos vamos a una gran ciudad como la nuestra, pero fuera, Roma, Berlín, Madrid, Barcelona, y ojo, que ahí nuestra mentalidad cambia, cogemos trenes, cogemos tranvías, y muchas veces se trata de poner soluciones sobre la mesa, darle alternativas a los ciudadanos. Esas alternativas que los ingenieros, como tú, permíteme que te tutee como compañero que eres, pues tienen la capacidad de visualizar, pues hace 30 años cuando se proyectó la circunvalación, la Canarias del futuro, ¿no? Me gustaría desde el punto de vista técnico que me digas, pues, bueno, me lo dijiste un poquito antes, esos retos de concienciación, de puesta a disposición de los ciudadanos de métodos y alternativas de movilidad que tenemos aquí en Canarias, porque no es lo mismo planificar una isla, un territorio insular, que un territorio continental continuado, ¿no? ¿Qué herramientas, qué retos, qué podríamos hacer desde las administraciones para que este cambio siga fluyendo? Bueno, yo no creo que tenemos que hacer desde la administración, sino que qué están haciendo determinadas administraciones. Hay que partir de la idiosincrasia canaria, ¿no? Que sí que es verdad, que territorios fragmentados, todo esto, eso es cierto, pero eso nos afecta a lo que sería la movilidad interinsular, o incluso cuando salimos a la península o al extranjero, pero dentro de nuestra isla. Oye, pasa en Gran Canaria, pero yo creo que pasa en todas las islas. Nosotros tenemos
históricamente un disperso edificatorio grande, ¿vale? La movilidad sostenible es muy fácil de organizar entre más grande sea la masa crítica. O sea, el tren de Londres es rentable. Uno va al tren y está lleno. Poner un tren en una ciudad pequeña o un metro en una ciudad pequeña ya es más complicado. Pero ¿qué ocurre con nuestro disperso edificatorio? ¿Qué ocurre con nuestro campo? Una de nuestras grandes peleas ahora en el Cabildo es tratar de que se visualice que la movilidad sostenible tiene que llegar a todos los territorios. Y hay cosas que no son muy difíciles de hacer, que no son propiamente de ingenieros, sino que son de gente con sentido común, que es simplemente, ya dije, infraestructura, vehículos y el servicio. Y ahora recientemente he podido ver una información que a mí no he podido más que dar la enhorabuena. Y es ese proyecto piloto o esa experiencia que están haciendo en San Mateo de facilitar con un transporte público a demanda que gente que en la línea de guagua no pasa por delante de su casa, pues el día, eso sí, hay que ser un poco ordenados, hay que llamar el día antes, evidentemente es a demanda, pero que la gente se pueda mover de forma sostenible sin necesidad de utilizar el vehículo privado. Y en la medida que podamos caminar, ¿vale? Ustedes, tú no te acordarás porque eres más joven que yo, pero cuando éramos chicos, en todas las carreteras de Gran Canaria había un cartel que ponía peatón circule por la izquierda. Ese cartel ya no existe, porque es que ya no se puede circular por las carreteras, es peligrosísimo. Entonces tenemos que crear itinerarios seguros para peatones. Hay un montón de itinerarios interurbanos o periurbanos que se pueden hacer caminando. Lo que podamos caminar dentro de una ciudad, mejor. Es salud. O sea, bueno, no hay que ser ingeniero para implementar medidas de movilidad sostenible. Estoy absolutamente de acuerdo y entre tus palabras se deja claro, absolutamente claro, que la movilidad, que además lo dijiste al comienzo, no es un fin en sí mismo, es un medio que nos permite desarrollar nuestro proyecto de vida, laboral, estudiantil, profesional, familiar, de ocio, de lo que sea. Es el medio que nos conecta, ¿no? Por eso también es una cuestión viva, no es una cuestión estática y tiene que evolucionar como evolucionamos todos nosotros. Y de tus palabras se desprende ese presente futuro que queremos desarrollar, que es la movilidad como un derecho, ¿no? Conectarnos todos y todas sin importar si el territorio donde crecimos, nacimos y estamos desarrollando nuestro proyecto de vida está diseminado en una zona difícil de acceso. Y yo creo que ese es uno de los objetivos que a ingenieros y no ingenieros nos tiene que preocupar. Y dentro de esto te hago la siguiente pregunta. ¿Qué rol tiene que jugar en todo esto que hemos hablado, infraestructuras, movilidad, servicios, la tecnología y la innovación? Bueno, la tecnología ya está aquí. Ya está con nosotros. La tecnología a mí me supera ya, vamos, o sea, la tecnología ya está aquí. Claro, yo veo sobre todo a las generaciones que vienen detrás nuestras, oye, eso de saber dónde está la guagua, que va a llegar, que no sé cuánto, que salgo de casa porque la guagua llega dentro de 2 minutos. O sea, eso ya está aquí, los semáforos inteligentes. La tecnología va a permitir aumentar la capacidad de las infraestructuras. Llegarán los coches autónomos, ya casi están aquí porque hay un montón de coches que aparcan solos. No muchos, y además tampoco me fío mucho de ellos, ¿verdad? Pero quiero decir que la tecnología está muy tal. Y bueno, uno efectivamente, y uno de los modos de transporte donde las nuevas tecnologías son de más fácil aplicación, bueno, son de aplicación inmediata, es el ferrocarril. Hay que tener en cuenta una cosa clara, que ahora ya empieza a ser hasta un poco tontorrona. No se entiende el éxito del transporte o de la movilidad sin el aparejado éxito de las telecomunicaciones. Y siempre pongo un ejemplo parecido, ¿no? Pónganse en la época de los Reyes Católicos, después de los Reyes Católicos, del hijo de los Reyes Católicos, cuando la gente se iba a América y un hombre mandaba a su mujer y sus hijos a América. No sabía si habían llegado o no habían llegado, o mandaba a alguien a que le trajera lo que fuera, ¿no? El producto de
de la agricultura o de lo que trajeran, lo que importaran de allí. Nadie sabía dónde estaban las cosas. Hoy por hoy sabemos en cada momento dónde está el producto que estamos moviendo. Y cada vez será de mayor aplicación a las infraestructuras, no me cabe duda. Realmente hay una trazabilidad de la movilidad de las personas y de las mercancías que igual nos van a permitir no solo tomar decisiones en el presente, sino planificar las infraestructuras futuras con mayor acierto o más datos de lo que se hacía hace 30 años, ¿no? Sí, además estamos en unas condiciones óptimas. Tenemos los magníficos puertos que tenemos en las Islas Canarias, donde a mi juicio destaca el de Las Palmas. Claro, tienen una interconectividad enorme porque han cambiado las cosas, el mundo está en red, ¿no? Antes venían los barcos llenos y volvían vacíos, había que pagar el retorno en vacío, era caro traer las cosas. El que estemos en red nos facilita mucho el abaratar, más allá de que evidentemente el transporte pero se nos abaratan bastante los productos y tenemos más garantía de suministro que de otra manera. Pues Julio, yo creo que ha sido súper interesante esta conversación que hemos tenido. Me encantaría estar contigo 30 minutos más porque nos presentas una perspectiva, a pesar de ser técnica, muy fácil de entender para los que somos legos en la materia. Yo no sé si para despedirnos quisieras hacer alguna reflexión pues sobre todos esos proyectos en los que has participado, en los que no, en los que has vivido de esta evolución de estos últimos 30 años de Canarias. Si quieres hacer alguna reflexión sobre la importancia pues, de la planificación de las infraestructuras, de la planificación de esos retos de movilidad de los que hemos hablado, me gustaría saber tu opinión, porque te valoro muchísimo tu opinión. Una reflexión con la que cerrar este podcast que creo de verdad, y te agradezco que hayas venido, que ha sido muy interesante. Hombre, yo haría una reflexión que a veces me la hago yo mismo y a veces la digo en voz alta. No debemos de apresurarnos. Muchas veces decimos, es que todo va muy lento. Cónchale, a lo mejor es verdad, pero cuando uno se pone en el escenario de 1990 y se pone en el escenario del 2025 y ve todo lo que se ha hecho, y luego piensa lo que se tardaba en construir una catedral hace 500 años, y dice, oye, pues igual no vamos tan lentos, ¿eh? Entonces, quizás sea bueno, o sea, la administración tiene algunos recursos que a veces nos exasperan porque son garantistas, esos ingenieros o especialistas funcionarios que se dedican a poner pegas porque no sale una cosa por medio ambiente o por lo que sea, nos ayudan a tener un poquito de reflexión. La capacidad del ser humano hoy por hoy de transformar es brutal. Entonces, no nos apresuremos a la hora de ejecutar las cosas. Hombre, sin que tampoco nos durmamos en los laureles. Obviamente. Bueno, pues me parece una reflexión perfecta para terminar este podcast. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por en aquel momento el futuro y hoy el presente de Canarias, y esperemos que sigamos contando contigo en grandes proyectos. Y repito, muchas gracias, Julio. Muchas gracias.